Dios bendiga, vamos a comenzar ahora y a estudiar un cierto carácter que es alguien que conocemos bien en el Antiguo Testamento y es el hijo de David llamado Absalón, y quiero encontrar su muerte y algunos de los casos de dónde lo llevó ahí, en particular un ángulo aquí acerca de él. Voy a 2 de Samuel 14, versículo 28. 2 de Samuel 14, versículo 28. Esto es después de que él había matado a su hermano, había estado fuera por 3 años, huyendo, había regresado y ahora tenía 2 años de no ver al rey y quiere volver a ver al rey y está hablándole a su primo Joab, que es el general del ejército. 2 de Samuel 14, 28. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Joab no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Obviamente llamó la atención de Joab. El versículo 31, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué me vine de Jesús? Mejor me fuera estado allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. 2 de Samuel 18, versículo 5. 2 de Samuel 18, versículo 5. Ahora está terminando la batalla donde él está rebelándose en contra de David, su padre, y su gente de Absalón ha perdido la batalla y Absalón va a ser muerto ese día. 2 de Samuel 18, versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Oigan esto: a Joab, a Abisai y a Itaí, que eran los generales del ejército de David, les dijo: no toquen por favor a Absalón, no lo maten. Y todo el pueblo lo oyó. Capítulo 18, versículo 9 de 2 de Samuel. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Versículo 14. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos lo que tenemos que aprender hoy. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Haznos entenderte en tu nombre. Amén. Joab ha ayudado a Absalón en su vida. Son primos. Joab es el sobrino de David, hijo de una mujer llamada Zeruaya, hermana de David. El hijo de David es Absalón y es un muchachito malcriado. Ha hecho lo que él ha querido con su vida. Ha manifestado
cosas y ha hecho terribles cosas, y su papá siempre lo defendió, nunca le hizo nada. Era bien parecido. No tengo nada en contra de los bien parecidos, aunque suene que sí. Obviamente a nosotros los feos no nos caen muy bien los bonitos, pero bueno, eso es cosa para otro sermón. Era tan bien parecido que era perfecto, dice la Biblia. Su pelo era largo, era un hombre bien parecido. De tal manera que pesaban su pelo cada año cuando se lo cortaba, una vez al año. Absalón había sido criado en la cuna de su padre sin preocuparse de nada porque su padre era el rey. Se rebeló y mató a su hermano Amnón. Lo mató en un subterfugio, en una venganza por algo que Amnón había hecho contra la hermana de Absalón. Y no tuvo consecuencias. No le pasó nada. Vez tras vez estas cosas pasaron en la vida de Absalón, donde él hizo muchas maldades. Y su padre siempre lo protegía y nunca lo regañaba. La Biblia dice claramente que no los regañaba su papá. Hay una lección en esto. Cuando un padre o una madre, por una falsa idea de amor, deja de disciplinar a sus hijos, la Biblia claramente dice que el que ama, disciplina. Si tú amas a tus hijos, la disciplina tiene que ser parte de ese acto de amor. David, aunque era un gran hombre de Dios, un salmista, un matador de gigantes, la Biblia no lo declara como un buen padre. Un hijo violó a una hija y él no hizo nada. Un hijo mató al otro hijo y él no hizo nada. Otro hijo se rebeló para ponerse como rey y él no hizo nada. No era alguien que sabía cómo disciplinar a sus hijos. Una lección profunda aquí. Puede ser pastor, puede ser misionero, puede ser ungido, puede ser escritor de salmos como David, puede ser alguien que hacía huir los demonios y aún ser un mal padre. Los amaba con un amor profundo, pero no quería enfrentarlos. Absalón desarrolló un sentido de que no respetaba la autoridad de su casa, de su padre. Déjenme decirles qué pasa con un niño que no respeta la autoridad de su padre o de su madre. Ese niño comienza a no respetar a sus maestros. Ese niño comienza a no respetar a las autoridades. Ese niño comienza a no respetar a nadie, porque si no respetas la autoridad de tu padre y de tu madre, se desarrolla en una insolencia y ser un malcriado en la sociedad. Debo decir que en Latinoamérica esa palabra significa diferentes cosas. ¿Cómo la estoy usando este día? Es un niño que es mimado. En México dicen un chiflado. Malcriado para nosotros en Centroamérica es más bien un niño que se porta mal y que lo dejan que se porte mal. Y que sus padres siguen haciendo excusas por él. No, es que es hiperintensivo. A mí me da risa cuando me dicen eso. Claro que hay niños que enfrentan eso. Pero les voy a decir cómo nuestros padres nos quitaban lo hiperintensivo. Tenían una faja en la casa que te lo quitaba en 2 segundos. De repente estabas bien calmadito. Yo sé, porque me metí en todo tipo de problemas de pequeño. Y mi mamá tenía una faja que estaba dedicada para mí. No estoy diciendo que abusen a sus hijos, estoy diciendo que la autoridad y la disciplina de una persona que va a servir al Señor y ser un ciudadano bueno en su país tiene que ser comenzada en su casa. Instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un falso amor cuando tú rehusas disciplinar, y David lo hizo. Absalón desarrolla este sentido: puedo hacer lo que quiera, sea bueno, malo o terrible, y nunca hay consecuencias para mi vida, porque siempre está mi papá bloqueando para que nadie me haga nada. Está bien.
¿Qué vas a hacer cuando tu padre no puede cuidarte? Le voy a decir cómo está la cosa. Hizo varias cosas contra varias gentes y no hubo problema. Un día comenzó a llamar a su primo Joab. Joab, el general del ejército, era el que lo había ayudado a regresar a Jerusalén, el que había hablado con David y había contratado a una mujer sabia para poder traer de regreso, que convencieran a David que trajeran de regreso a Absalón. Debería de haber estado agradecido a Absalón de ese hombre llamado Joab. Un hombre terrible, de guerra. Pero Absalón no le tenía miedo porque él tenía la protección de su padre, David. Le mandó a llamar a Joab y le dijo, ven, no vino. Le dijo, ven, no vino. La Biblia no nos dice por qué no había venido. Pero 2 o 3 veces le dijo, ven, no vino. Y este, malcriado, llamó a sus siervos y le dijo, esa tierra que está ahí enfrente de la mía, a un lado de la mía, hay cebada en ese lugar. Esa tierra es de Joab. Préndenle fuego a ver si no viene. Y fue y le prendieron fuego. Y al prenderle fuego, el humo para arriba, le avisaron a Joab. Y Joab vino corriendo, claro que sí. Y le pregunta a Absalón, ¿por qué le prendiste fuego a mi tierra, a mi cebada? Y él le dijo, porque te llamé varias veces y no quisiste venir. Ahora sí veniste, ¿verdad? No sabía Absalón que ese día había firmado su sentencia de muerte. Ese día había firmado su sentencia de muerte. Porque ese hombre había matado y iba a matar a mucha gente a través de la Biblia. Él había conquistado Jerusalén, que fue una cosa buena. Pero él también había matado a su propio primo Amasa con un espadazo. Lo va a matar después. Él mató a Abner, otro general, y lo mató en traición. Este era un hombre con el cual tú no podías meterte de esa manera. Le quemó su tierra y Joab no dijo nada. No hay problema, pero se la guardó. En la batalla, cuando están peleando los de Absalón contra los de David, porque se levantó él contra su padre para matarlo, Absalón quiso matarlo. Joab estaba del lado de David. De repente pierde la batalla Absalón y está colgado del pelo y nadie quiso tocarlo. Es más, el hombre que lo encontró dijo, yo oí lo que dijo David, que no tocáramos a Absalón. David queriendo proteger al hijo, aún en medio de la mortandad y las cosas. Absalón se había acostado con las esposas de su padre allá en aquel palacio. Prepotencia terrible. Ahora está colgado nada más pataleando del pelo en un bosque. Y nadie quiere tocarlo, pero el rostro que ve es el rostro de Joab. Joab, aquel al que le quemaste las tierras, ahora tiene su vida en tus manos. Y él no te va a perdonar. Le dijo a sus hombres, mátenlo. Y lo mató él mismo. Él firmó su sentencia de muerte cuando se enfrentó. Déjeme decirle a todos los malcriados, tu papá te va a proteger en un tiempo como David. Y tu mamá puede estar diciendo y dando excusas de por qué te portas mal o no te portas de la manera. Y tal vez tu pastor o alguien pueda decir, no, es que es mi niño y que no sé qué y que no sé cuándo. Y tal vez algún amigo pueda estar ahí. Tal vez tengas algún político que te pueda defender y no te deje ir a la cárcel. Pero tarde o temprano te vas a encontrar con Joab. Alguien tan malo o peor que tú. Y te vas a dar cuenta que lo que tus papás te perdonaban y lo que tus abuelos han hecho excusas por ti, ese que está ahí en la calle no lo va a hacer. Aprende a someterte a la autoridad de Dios y a no ser malcriado espiritual y físicamente de tal manera para que no encuentres a un Joab enfrente de ti en aquel día. Por tan malo que tú crees que tú eras, siempre va a haber alguien peor que tú. Y va a haber alguien que enfrente tu vida y te encuentre en una manera delicada y vulnerable. Si Absalón hubiera tratado a Joab con deferencia por su posición y por la ayuda que le había dado, colgado en aquel lugar, Joab lo hubiera perdonado. Pero Absalón estaba pensando, David me va a librar, mi padre me va a librar, soy hijo del rey, aunque he hecho todo esto. Y de repente comenzó ahora a enfrentar a Joab y Joab lo mata. La lección es esta. Padres, aprendan
a disciplinar, a amar con disciplina, con la opción de que deben de ser buenos ciudadanos en la presencia del Señor, más que esos tremendos cristianos que saben cómo someterse y no crear problemas en la iglesia. Hijos, entiendan que hay muchas cosas que hemos hecho, que Dios nos ha protegido, nos ha dado gracia, pero acuérdate de esto: es tardo para la ira, grande en misericordia, pero significa que sí llega, no que no llega, sí llega a la ira de Jehová. Encuentra esto, que cuando Dios quite su mano de ti y te encuentres en un punto vulnerable de tu vida, sea la misericordia del Señor la que te encuentres y no el rostro duro de Joab. Estamos creando una sociedad, una generación entera que no tiene respeto por sus padres. Y debido a eso, están perdiéndole el respeto a todas las autoridades, incluyendo a Dios. Lo único que vas a encontrar en esa generación, si no hay un cambio profundo, es un montón de jóvenes vulnerables colgados de algún lugar, enfrentando a los Joabs del infierno. Va a ser aquel amigo drogadicto con el que has estado dando vueltas y vueltas el que va a ser tu Joab y tu juicio. Va a ser aquel enemigo con el que tuviste que enfrentarte y tal vez tuviste razón de hacerlo, pero te has puesto en una posición vulnerable. Va a ser aquella relación que no hiciste las cosas propiamente y tal vez no pasó nada. Pero la Escritura te va a enseñar que va a llegar el momento que ni tu pastor, ni tu padre, ni tu madre van a poder estar ahí, y vas a buscar el rostro de Dios en ese momento, pero no tienes relación con Él. Y lo único que vas a encontrar es el rostro del juicio. Absalón muere porque no se dio cuenta que tarde o temprano todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no importa, padre, ¿cuánto crees tú que tú puedas proteger a tu hijo? El día se va a encontrar donde va a ser él, Dios y todo el mundo. Y no vas a tener la fuerza como David para poder protegerlo. No lo pudo proteger. Después de muerto estaba sentado un gran llanto de David. David decía: yo debía de haber sido el que muere en vez de él. Absalón, Absalón, mi hijo, Absalón, hijo de mis entrañas, yo debía de haber muerto por ti. Era un dolor terrible, lo entiendo, pero también era el dolor de decir: no te enseñé cómo enfrentar al mundo, tú solo con Dios. Quise ser el baluarte que te protegió y llegué al punto en el que no supe cómo protegerte. La sobreprotección no me dejó ver que tú ibas a tener que enfrentar la vida tú solo, tú sola. Aquellos que tienen mucha edad y Dios los va a llamar, sus hijos van a tener que enfrentarlo solo. Aquellos que sus hijos se fueron a un viaje, están en otro país, sus hijos lo van a enfrentar solo, lo están enfrentando solo. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no será malcriado. Dios les bendiga.